El proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras generó expectativa en las últimas horas. Desde el sector empresarial se ha radicalizado el pedido de archivo de la iniciativa, ya que aseguran que el sector inmobiliario se vería afectado. Sin embargo, el Gobierno Nacional insiste en la necesidad de combatir la especulación del suelo. ¿En qué aporta el proyecto de ley para este efecto? Lo conoceremos en nuestra primera entrevista de hoy. Jimena Ponce, ingeniera química, ex concejala de Quito, ex ministra de Inclusión Económica y Social, asambleísta de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Asambleísta Ponce, bienvenida a la televisión legislativa. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Asambleísta, ¿existe especulación del suelo en nuestro país? Bueno, es un lamentable hecho que se da no solo en nuestro país, en varios países los negocios inmobiliarios no solo construyen y venden un producto transformado, sino que también han estado especulando sobre el valor del suelo, un valor que se da a la tierra, es elemento fundamental para vivir y para reproducir la vida de las comunidades, y que lamentablemente estos negocios o estos generación que parece de alguna fuente desconocida de la plusvalía y que en realidad viene del mejoramiento de la obra hecha por el sector público, es decir, por la comunidad, luego se convierte en una en un valor de uso privado, la plusvalía, siendo un valor que se lo da socialmente, luego se privatiza al pasar a una que otra mano que es de aquel dueño que transfiere el bien a valores muy altos. Entonces existe como un aprovechamiento por el sector privado, en este caso los que se dedican al sector de la construcción. No necesariamente solo del tema de construcción, yo creo que aquí más bien hay que clarificar que en la ley de plusvalía, en esta ley contra la especulación del suelo, como así es el nombre completo de la ley que estamos ya lo hemos recibido en la Asamblea, se hace un análisis más particular sobre el sector inmobiliario. Justamente estábamos acabando una discusión sobre ello, porque el sector inmobiliario transforma el bien, de un terreno lo transforma en varias unidades de vivienda. Ahora, y es una primera venta. La ley contra la especulación del suelo, del valor del suelo, se aplicaría desde la segunda venta del inmueble, es decir, cuando ya se empieza a encontrar esta diferencia de valor. Vamos detallando el proyecto de ley que tiene todas estas características. ¿Cómo podemos considerar que el suelo, la tierra, tiene especulación o está sujeta a este tipo de especulación? O más bien, ¿a qué se considera especulación? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un valor, un bien, un departamento o una casa en cierta zona y el valor de este inmueble, de esta casa, empieza a subirse por diferentes mejoras que se van haciendo. Incluso yo quisiera decir que no es solo de la inversión privada, no es solo de inversión pública. Por ejemplo, una carretera, una escuela, una unidad del milenio que le va dando valor a la zona. No solo por eso, sino que también hay un valor social. Usted pone una unidad del milenio y se ponen luego unidades o negocios negocios aledaños, le da vida, le da mayor valor económico a la zona, es decir, hay un valor colectivo, social que se va dando a esta citar como ejemplo la construcción de la sede de la UNASUR en el sector de la mitad del mundo. Ese es un ejemplo que el presidente lo ha reiterado en varias circunstancias. Esos terrenos han tenido un valor años atrás. Pero solo con el anuncio de la construcción de esta nueva sede sus precios se dispararon. Y esto evidentemente el presidente generó todo un tipo de discusión. ¿Ese es un ejemplo valedero? Es un ejemplo valedero, y para dar un dato a los ciudadanos que nos escuchan y que nos están viendo, solo en Quito el valor de los suelos, de la tierra, se ha multiplicado por 6 veces, ha incrementado en 600% en un 600% en los últimos 4 años, me parece. Con la construcción de todo este tipo de obras. Con todas las mejoras que han existido, y también por no necesariamente porque existe un valor agregado que signifique que se incremente 6 veces, no es que se ha hecho una inversión sobre un terreno de 6 veces, es decir, el mismo terreno baldío que antes costaba 100, ese mismo terreno baldío cuesta 600. ¿Por qué? Por una explosión del mercado, por esas leyes difusas del mercado, pero que tienen que de alguna manera ser controladas. ¿Y por qué tiene que haber un control sobre esta especulación? Porque lamentablemente quienes sufren estas consecuencias es la gente. A los ciudadanos que no tienen vivienda, que ahora se calcula que el déficit de vivienda es de un 36%, esa gente que tiene la aspiración de comprar, resulta que le subían 600% en estos 4 años, y ya sin no tener un justificativo. El terreno como estaban años atrás. Por supuesto, se les encarece el costo de la vivienda, se les encarecen todas las posibilidades de vivir. ¿Y qué ocurre? Que solo pueden los de mayor poder adquisitivo estar en esas zonas, y se va expulsando
poco a poco a la gente con menor poder adquisitivo hacia zonas que no tienen servicios y se va entonces haciendo todos estos cinturones, no sé si de miseria, pero se va segmentando la ciudad en núcleos concentradores con gente de poder adquisitivo y en anillos que van siendo expulsados con menor poder adquisitivo, en donde la llegada de servicios cada vez es más difícil y más difusa. Entonces usted ve que es un mecanismo de segregación de la ciudad, de mantener y de reproducir las diferencias y las inequidades en una ciudad con las cuales hay que cortar. Lo propio pasó en la construcción del aeropuerto de Tababela, cuando los terrenos ahí eran básicamente para realizar cosechas y luego fueron obtenidos por cadenas hoteleras. Eran por supuesto. Tierras rurales y solo con el hecho de cambiarles a denominación de zonas urbanas incrementaron igualmente su valor. Puede subir el valor por una intervención de obra pública, puede subir el valor por una determinación, una decisión de política pública de cambiar el uso del suelo de rural a urbano, por ejemplo, y puede subir también por estas inversiones sociales que se van haciendo. Entonces, cuando hay un valor colectivo, esa riqueza debe distribuirse también colectivamente, y no me refiero solo al valor del impuesto, sino me refiero a que se debe tratar también de controlar de esta manera o de poner algún mecanismo regulador, porque esto no controla precios, pero uno de los efectos que se pretende y que se va a lograr con la aprobación de la ley contra la especulación del suelo es que existan ciertos mecanismos que impidan que la gente gane en demasía. En el proyecto de ley se calcula una ganancia ordinaria y la ganancia extraordinaria. Es decir, hay una ganancia natural, normal, cuando uno invierte, una ganancia que traslada el valor del dinero de hace 10 años que compró el departamento al valor actual, es decir, por el porcentaje de interés, por el valor del interés durante esos 10 años y más la inversión que ha hecho, más el valor del bien. Son estos tres valores que componen la ganancia ordinaria. Si usted lo vende a un valor mayor que eso, esa es la ganancia extraordinaria, se hace la resta entre los dos. Si esa diferencia le da sobre 8.700, es decir, todavía tiene un colchón, una base imponible de 8.700, que aparte de los otros tres valores, puede también tener este colchón de 8.700, sobre ese diferencial, digamos, sobre esa base, solo sobre esa fracción es que se calcula el 75%. Asambleísta, vamos con ejemplos ya que estamos entrándonos en el documento. En esta semana el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, había citado un ejemplo. Si un ciudadano adquiere una vivienda en $40.000 y luego de 4 años lo vende al doble, a $80.000, el ciudadano va a tener que pagar por ese valor, ha dicho él. Y bueno, el presidente de la República esta mañana también había empezado a hacer los cálculos y dice, ¿quién compra una vivienda y luego de 4 años la vende? ¿Se puede hacer ese cálculo? ¿La gente que efectivamente y por diversos motivos vende esa vivienda luego de 4 años tendrá que pagar el tributo? Bueno, hay que hacer el cálculo con la tasa de interés vigente, se la multiplica, se aplica la tasa sobre los $20.000, qué porcentaje, cuánto habría ganado eso si habría estado con una tasa de interés a plazo fijo durante un año. Entonces se multiplica 20. La tasa pasiva que la tiene el Banco Central del 20 Ecuador, por 1.7, digamos que está ahorita, otra vez eso le da un valor, al siguiente año vuelve a multiplicar esos $23.000 que le dé por 1.7 y nuevamente le da otro valor y eso vuelve a multiplicar 1, 2, 3, 4 veces el número de años, que es la diferencia entre que compró y la fecha en que vende. A eso, digamos, si es que usted hizo una inversión, alguna mejora, pues también eso es una ganancia ordinaria, porque usted invirtió y tiene que obtener, como cualquier negocio, un valor de retorno. Eso me parece interesante recalcar, que el ciudadano, a pesar de que venda esta vivienda, por ejemplo, en $60.000, en este ejemplo, va a seguir ganando por la venta de ese bien y no va a tener que pagar por ese tributo. Puede tener, la ganancia ordinaria está absolutamente permitida, digamos. Es decir, no es que se calcula solo sobre la diferencia entre compra y venta. Porque puede haber mejoras como usted dueño. Invirtió en mejoras. Exacto. Y además, durante todo ese tiempo, el valor de su bien, como uno compra por inversión, a veces que se dice, entonces el valor de su dinero debió haber crecido de alguna manera. Entonces, ese cálculo también es considerado como ganancia ordinaria. Claro. Entonces, hay como tres componentes: el valor del bien, el de la adquisición, más el valor, el porcentaje de crecimiento de cómo gana su dinero, que se lo compara con la tasa como si estuviera en una póliza, más la inversión que usted haga en mejoras. Entonces invirtió 5.000 porque cambió los muebles de los baños y la hizo más bonita. Todos esos valores también son considerados como ganancia ordinaria. Sobre eso tiene que ganar. Además, estos 8.700, que es la base, que son 24 salarios unificados. Sobre, si es que esto todavía usted lo vende a un valor mayor, o sea, ya recuperó todo esto, ya recuperó los $4 haciendo los cálculos, podría hasta estar ganando el ciudadano en ya este caso. Ya incluyendo la ganancia por las mejoras que hizo.
Claro, pero si es que hay que ver qué diferencia le da con la tasa de interés, no tengo ahorita la calculadora, pero esos son los números redondos. Pero tenemos ahí en la página del SRI, del Servicio de Rentas Internas, sri.gov.es, tenemos ahí una calculadora con la cual se pueden hacer estos datos. Es muy probable que el señor que compró en 40.000 y vende 60.000 no paga nada de impuesto, pero hoy con la ley que está vigente necesariamente paga un 10%, que es así en valor bruto, la diferencia entre lo que vende y compra. Eso es lo que se paga ahorita. No considera inversión, no considera ganancia ordinaria, no considera el valor de su dinero. Ahorita está así la ley. Nosotros la estamos cambiando para que exista la ganancia ordinaria, los 8.700 como base y sobre eso el diferencial. Y únicamente quienes sobrepasan los 8.700 sobre ese diferencial pagarían. ¿Cómo se evitaría frenar entonces, por ejemplo, una burbuja inmobiliaria? Bueno, la burbuja inmobiliaria se da cuando empiezan a subir los precios sin medida, sin ninguna justificación. Es que lo increíble es aquellos que quieren justificar que está bien que un terreno baldío gane sin que usted invierta nada. Dígale eso a un empresario. Entonces, el incremento del costo del mismo terreno, sin producción ni mejoras. Sin producción ni mejoras, imagínense, sube de precios, pero usted va y lo ve y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo a usted le venden, como dicen, comprar pan para vender pan? Pero resulta que el mismo pan lo venden 10 veces más caro, siendo el mismo pan. ¿Qué pasó aquí? Solo es pura especulación. Ahí también se ha dicho que es cuando las personas se anticipan y ya conocen que va a haber una inversión pública o va a pasar una carretera o va a haber alguna obra. En esta ley se trata, como en otras leyes también, de controlar el acceso y el uso de información privilegiada. Exacto. Es decir, algún funcionario público, alguien que toma decisiones, puede incluso tratar de incidir en la toma de decisiones. Exacto. Para cambiar el uso del suelo. Lo que usted mencionaba, el ejemplo, cambiar de rural a urbano, con lo cual la plusvalía sube solo por la firma o por la aprobación en Consejo Municipal de esa ordenanza. Solo por eso sube, en cuestión de minutos, sube el valor y se triplica. Sin que haya valor, sin que haya trabajo. Eso es lo importante también de la ley, que aquí tenemos derecho a ganar en nuestro país, los que se sacan el aire, los que sudamos la gota gruesa trabajando, pero por sudarla, no por especular. Y eso es lo que quiere la ley. Es decir, debe haber un valor, debe haber una inversión, debe haber un trabajo añadido a ganar valor. No puede ser solo sobre la especulación. Ahora bien, asambleísta, finalmente, ¿se podría afectar al sector inmobiliario, como se ha dicho a lo largo de estos 2 días que tiene de discusión al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos? Bueno, esta ley, de todas formas, ya se está aplicando una ley al momento desde el 71, me parece que existe una ley. Desde 1970 existe una ley a la plusvalía que está aplicada al sector inmobiliario en este momento. Que se cobra el 10%, si no se cobra el 10% plano, solo sobre la diferencia entre lo que compra y lo que vende. La que estamos proponiendo ahora tiene esta incorporación de una ganancia ordinaria, la de ahora no. Y con esto ha habido un crecimiento del sector inmobiliario. Entonces, no es un discurso coherente, es un discurso nada más que de oposición. No se les está quitando entonces no se les está quitando ganancias, es decir, además no es la única ley que tiene que ver con el sector inmobiliario, está el Código de la Producción, está todo el financiamiento, justamente las movidas últimas que han existido sobre el sector financiero, el asegurar, el tener un sector financiero sano en este país ayuda a cualquiera, a la construcción o a la empresa de cárnicos, a cualquier empresa productiva le ayuda a tener un sistema financiero sólido. Entonces hay muchos otros elementos que garantizan la productividad en este país, que garantizan el hacer negocios, que garanticen este sector, en este momento, al sector inmobiliario. Y una precisión adicional, el sector inmobiliario en la propuesta de ley está exento de este impuesto. ¿Por qué? Decir, ellos porque no van a tener que pagar los que se dediquen los a este constructores negocio. No tendrían que pagar tal cual está propuesto, porque además se hace el cálculo sobre la segunda venta, no sobre la primera. Entonces un constructor... O sea, con ellos no. Porque hacen la primera venta. Claro, hacen la primera. Coge un terreno, vende 24 departamentos, y es la primera venta. Y luego el departamento se vuelve a vender, y ahí empieza a crecer o no el valor del departamento. Ahí es cuando se empieza a aplicar, considerando, insisto, solo las ganancias extraordinarias. La ganancia ordinaria está absolutamente permitida. Muy bien. Muchas gracias, asambleísta Jimena Ponce. Queda clara entonces la posición. La asambleísta Jimena Ponce León, legisladora por el Movimiento Alianza País, explicándonos los detalles de este proyecto de ley que busca combatir la especulación sobre el valor del suelo.